Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre el análisis de datos cualitativos. Vamos a ver un poco sobre matrices de análisis de datos, sobre el desarrollo del apartado de discusión y sobre las conclusiones. Primero vamos a pensar que el análisis tiene tres momentos. Un primer momento es la reducción, donde hacemos una codificación, selección de los temas, categorización del análisis en base a los datos que tenemos. Toda la información que obtenemos a través de nuestros instrumentos la vamos a condensar y vamos a seleccionar cuáles son los datos que nos sirven para nuestro estudio. Después viene una fase de despliegue. El despliegue consiste en presentar los datos de una forma visual, lo que nos va a permitir poder observarlos de una forma ordenada y va a facilitar el proceso de análisis. Para eso hay diferentes técnicas como la construcción de matrices, diagramas o mapas. Acá vamos a ver específicamente cómo hacer una matriz. Y finalmente una fase de extracción. En esta fase lo que hacemos es extraer el sentido de los datos, dándoles un significado a través de nuestra reflexión, pero también de la comparación, tanto entre los datos como la comparación con las teorías y los estudios previos. ¿Para qué sirve la matriz de análisis de datos? La matriz nos va a permitir ordenar los datos que tenemos presentándolos de una forma visual. Así podemos organizar la información y nos resulta más sencillo hacer el análisis. Acá vamos a ver un poco sobre cómo es la construcción de la matriz, algunas consideraciones al respecto. Las matrices cualitativas, que son matrices en las cuales se vuelca generalmente bastante texto, consisten en un cruce de filas y columnas. Lo que vamos a poner en cada fila o columna depende de cómo diseñemos este instrumento. Entonces, según el propósito que tenga la matriz, según nuestro objeto de estudio, lo que estamos estudiando, las técnicas que implementemos y los datos que hayamos obtenido, podemos moldear, construir nuestra matriz. Por lo tanto, el desarrollo de la matriz es una construcción artesanal que realiza el investigador. La vamos a diseñar para que sea útil a la visualización de nuestros datos, que nos facilite la comparación y la interpretación. Además, en una investigación podemos tener más de una matriz de análisis de datos de acuerdo a las necesidades de nuestro estudio. Y otra cuestión a tener en cuenta es que las matrices son diseños flexibles, o sea que no significa que la que diseñamos al principio tenga que quedar así si vemos que se le pueden hacer cambios que resulten más efectivos para visualizar los datos. Acá tenemos un ejemplo de matriz. Esta podría ser la matriz para analizar entrevistas. En la primera columna tenemos la categoría, en la segunda tenemos el dato puro y en la última columna tenemos la interpretación. En la primera columna entonces tenemos las categorías. Las categorías van a ser esos ejes o temas centrales de nuestro análisis que los podemos tomar en base a nuestros objetivos, nuestras preguntas, o podemos unir varias preguntas de nuestra entrevista y de ellas extraer categorías de análisis. En la columna de datos vamos a escribir los datos que nos aportaron los entrevistados. Acá podemos ver que está separado internamente por entrevistado, de forma que para una categoría veamos cada entrevistado qué es lo que dijo. Acá lo ponemos en forma textual, exactamente lo que dijo. Y después tenemos una última columna, la interpretación, que es donde vamos a hacer una síntesis con nuestras palabras de qué es lo que observamos dentro de esta categoría según lo que dijeron los entrevistados. Ahí vamos a hacer comparaciones de lo que dijeron, ver si hay cuestiones que se fueron repitiendo, en qué se diferencian y hacemos nuestra síntesis de esas ideas.
Acá tenemos otro ejemplo de matriz. Cada columna corresponde a una categoría y en las filas tenemos la descripción donde pondríamos el dato, la interpretación de cada categoría y una interpretación general. Esta es una matriz que podríamos utilizar, por ejemplo, para una observación. Supongamos que estamos estudiando cómo se registra la asistencia, calificación y temas en una clase y bajo qué soporte. Entonces una categoría podría ser registro de asistencia, registro de temas, registro de calificaciones, soporte en el que está hecho el registro. Y utilizamos este espacio para hacer la descripción de cómo es cada uno de estos elementos, la interpretación de cada uno y después una interpretación general. Esto lo podríamos hacer por cada escuela o cada clase que estemos trabajando y después también podemos hacer, además de esas matrices, una metamatriz o una matriz general que sea una síntesis de cada una de las otras matrices. Luego de hacer la matriz, podemos hacer el apartado de discusión o desarrollo del análisis. Es un apartado que vamos a tener después del encuadre metodológico, donde se produce la exposición argumentativa del análisis que hemos realizado, que estamos realizando. Ahí vamos a tener en cuenta nuestras preguntas, objetivos o hipótesis de la investigación y las teorías y estudios previos. A este apartado de desarrollo o discusión también es conveniente organizarlo internamente, establecer apartados o alguna lógica expositiva. Por ejemplo, puede ser en base a nuestros objetivos, preguntas de investigación, hipótesis. Acá tenemos algunas consideraciones a tener en cuenta en el apartado de desarrollo o discusión del análisis. Primero, que en este apartado tienen que estar desarrolladas las respuestas a las preguntas o objetivos de investigación. Y si hay hipótesis, también tiene que estar la verificación de si se cumplieron o no. Es importante en este apartado que consideremos el marco teórico y el estado del arte como un apoyo a la hora de realizar la reflexión y el análisis de los datos. Si nuestros resultados difieren de los estudios que encontramos que son muy similares al nuestro, también es una oportunidad para considerar por qué. ¿Qué es lo que se diferencia? ¿Es una cuestión metodológica? ¿Es una cuestión del contexto? ¿O cuáles pueden ser los motivos? También hay que tener presente la objetividad y el pensamiento crítico a la hora de argumentar, porque el análisis implica una toma de posición nuestra frente a los datos, pero no tenemos que dejar que esa toma de posición se vea demasiado influida por nuestra subjetividad. Este apartado es un espacio donde también podemos considerar cuáles fueron las limitaciones de nuestro estudio, cómo se puede continuar nuestro trabajo, nuevas líneas de investigación. También pueden generarse hipótesis respecto a lo que hemos observado en nuestro estudio, entre otras cosas. Finalmente, el apartado de conclusiones va a cerrar nuestro trabajo. Ya después de eso viene la bibliografía y abajo de eso los anexos, donde va a estar la matriz de análisis de datos. Y en las conclusiones lo que vamos a hacer es resumir brevemente los hallazgos principales de nuestra investigación en base a lo que habíamos planteado en la introducción de nuestras preguntas, objetivos o hipótesis. No vamos a aportar conocimiento nuevo, no es el espacio para generar información nueva, las conclusiones, sino para hacer una síntesis de lo que ya se dijo, de lo más importante de lo que ya se dijo. Además de los resultados principales de nuestro estudio, lo que podemos plantear acá, y como decíamos antes, es hipótesis que hayan surgido con nuestro trabajo, nuevas líneas de investigación, nuevos interrogantes o preguntas de investigación, los alcances y las limitaciones que tuvo nuestro estudio, otras consideraciones que nos parezca relevante mencionar a modo de cierre. Y ahí termina entonces la presentación. Espero que les guste y que les haya servido. Y si tienen consultas, me escriben. Un saludo a todos y a todas.